Buenas tardes. Estamos aquí reunidos en torno a uno de nuestros mejores amigos, uno de nuestros mejores maestros y uno de nuestros mejores lectores en la existencia, bueno, del TEC, de la Feria del Libro y de los grupos de amigos que nos hemos reunido o que hemos tenido la suerte de reunirnos en torno a él. Desde que él estaba haciendo la tesis doctoral ya nos había enseñado el nombre de Paul Ehrenfest, y ahora resulta que ese libro, bueno, que esa tesis doctoral se convierte en un libro que está, hasta donde yo alcancé a ver, al alcance de todos nosotros. Por lo menos los 5 primeros capítulos sí están al alcance de todos nosotros. A falta de un mejor maestro de ceremonias, bueno, pues tomé el micrófono nada más para pedirles un fuerte aplauso para iniciar esta ceremonia. Me indica el doctor Serrano que me toca hablar primero. Como traigo un texto largo, es probable que no tenga tiempo luego Javier de hablar, entonces no saben qué se metió. Les manda un saludo a Alfonso. Alfonso era el único físico entre los presentadores de esta mesa. Dijo, no, los físicos no damos el kilo, se rajó, se echó para atrás. No hay manera, dijo. Se inventó un evento de los IFIs y que no sé cuándo, el miedo. Entonces le dejó esto a un filósofo y a un poeta, dice Ricardo. Entonces, bueno, pues todo un honor, porque tú tienes de físico, de poeta, de filósofo y de qué. Eso lo dijeron ustedes. Eso no... Dijo loco, algo así. Ahí va. Bueno, dado este equilibrio, que bueno, que también es un mito. Bienvenidos, ¿cómo están? Adelante. Para que vean que es un libro infantil también. ¿Hay lugares por acá? Acá hay. Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, acá hay lugares. Mucha gente cree que de verdad la ciencia y las artes son cosas diferentes. Incluso los geógrafos del cerebro, los divulgadores chafos de las secciones del cerebro que se dedican a cada cosa, suelen caer en el lugar común y enseñar a otros que así es, de que el hemisferio izquierdo se dedica a las matemáticas, a la lógica, a la razón, no sé qué, ahí está el lenguaje, no sé qué están haciendo ahí, y el derecho a la misteriosa creatividad, que es compartimentalizado, y etcétera, ¿no? Si eso fuera cierto, entonces hoy asistiríamos a un matrimonio, ¿verdad? Y esto sería una boda, y bueno, aquí está el novio, no sé dónde está la novia. ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la novia? Eso, ahí está. Un aplauso para la novia, por favor. Pero como los novios ya llegaron juntos, entonces pues no hay tal matrimonio. En todo caso será una, ¿cómo se le llama? Es una renovación de votos, un reencuentro como los de Menudo y todo esto para... Entonces por eso me gustó llamarle a mi de plano muy humilde ponencia, Claroscuros Científicos, que es el nombre del libro de Ricardo, La ciencia enamorada de Ricardo Guzmán. Seguramente entenderán ustedes ahí el juego de palabras. Por un lado, la ciencia enamorada es una ciencia combinada con amor, pero me parece muy claro que así como tú estás enamorado de la ciencia también está enamorada de ti, y en este libro creo que se revela. Ricardo Guzmán se especializa en una de las más prestigiosas ramas de las artes, la ciencia, y de esta rama viene a entregarnos en esta ocasión una obra luminosa y aguda, concentrada en la subrama de la historia de la ciencia. ¿En dónde nacen realmente las ideas que cambian el mundo? ¿En dónde nacen simplemente las ideas? ¿Cómo rastrear el origen genético de un concepto, de una hipótesis o de una teoría en algo tan humilde como una ocurrencia, una equivocación, un caso de serendipia o una recomendación? Pongamos por caso que nos encontramos en una cena de científicos. Alguien hace un comentario que realiza. Alguien lo escucha y pregunta. El primero responde. Alguien escucha la respuesta y sin haber escuchado más, lanza al primero una sugerencia a todas luces fuera de lugar. ¿Fuera de lugar? Nada parece estar fuera de lugar en el terreno de las artes y mucho menos en el de su brazo científico. Paul Ehrenfest, desde su humildad pública, pero sobre todo desde su increíble agudeza intelectual, ha creado numerosos andamiajes que en su gigantismo han cargado sobre sus hombros a muchos científicos, empezando por sus contemporáneos. Me detengo en esta magnífica dedicatoria, que por ahí está, ustedes la conocen. Levanta la mano quien ya tiene el libro. Bueno, levanta la mano quien no trae el libro. Ah, qué bárbaro.
Bueno, hay gente también así. Bueno, es perfecto. Bueno, me detengo en esta magnífica dedicatoria sencilla y breve, una de las más grandiosas que he leído. Para David y Javier, que el mundo no deje de asombrarlos. ¿Dónde estarán David y Javier? ¿Dónde están? Ahí levanten, pónganse de pie de una vez, ¿qué tal? Reciban. Ahí están, abrácense como que se quisieran. No tan cerca, tampoco. Somos hermanos. Muy bien, no, ya te puedes sentar si quieres, o bueno, sí parece que el amor renació. Me voy a permitir dirigirme a ustedes dos un momento. Una dedicatoria de un libro se hace para alguien a quien se quiere mucho, para alguien a quien se ama de verdad. El simple hecho de que Ricardo dedique a ustedes dos esta obra, producto, nos consta, de muchísimas noches de trabajo, de clases y discusiones, de muy pocos descansos y muchas ideas armonizadas, ya lleva a través del tiempo y del espacio ese gran amor para ustedes dos. Si a eso agregamos el mensaje que el mundo no deje de asombrarlos, dan ganas de que esa dedicatoria sea para todos nosotros, o por lo menos para aquellos que, como Ricardo Guzmán, nos asombra el mundo y queremos que siempre nos asombre, para aquellos que, como él y como muchos de ustedes, amigos presentes, aman la vida, el universo, el tiempo y sus misterios, y son capaces de encontrar el infinito adentro de un cajón de la cocina. Del prólogo de Javier Ordóñez transcribo dos párrafos. Dice Javier: la presente obra aporta elementos de comprensión de esos momentos de crisis de la física bajo dos perspectivas, la vida y la obra de Paul Ehrenfest, y un análisis multidimensional en la caracterización de dicha disciplina. Acercarse a un personaje multifacético como Paul Ehrenfest, que nació en 1880 y murió en 1933, échale cuenta, 53 años, ¿no? Menor que muchos de nosotros. Que no aparece de manera relumbrante en otras historias de la física, ofrece, nos sigue diciendo Javier Ordóñez, aproximaciones interesantes al tema en cuestión. Paul Ehrenfest fue un científico localizado en el foco de poderosas tensiones que dieron lugar al surgimiento de la física moderna, por lo que es probablemente la mejor personificación del drama, y aquí es muy importante que Javier Ordóñez lo diga, del drama que tuvo lugar en esa disciplina a principios del siglo XX. Drama entendido como ustedes quieran. Con él nos topamos, sigue Javier, con un personaje singular, otro término literario, con un personaje singular, un gran maestro, un crítico de su disciplina y sobre todo de sí mismo, y cuya vida estuvo inextricablemente ligada a los temas cruciales de la física a principios del siglo XX. Hasta ahí Javier Ordóñez. Después de este lúcido prólogo de nuestro muy admirado Javier, amigo del TEC de Monterrey y de nuestra ciudad, la inteligencia de Ricardo Guzmán no hace tregua, pero sí algunas concesiones. Es decir, nos deja pensar junto con él, o a la sombra de su estatura intelectual, esa sombra que proyecta sobre nosotros, y al cobijo de ese fresco ambiente, nosotros crecemos gracias al maestro Guzmán. El arranque de su prefacio ya es un clásico. Fíjense bien cómo empieza. Es mi convicción que lo que hace uno en la vida, especialmente cualquier trabajo de carácter intelectual, tiene sus orígenes en los primeros años de formación, donde el individuo comienza a perfilar sus intereses por diferentes campos de conocimiento. Es decir, si la gente no está de acuerdo con la afirmación de que todos somos niños, nada más que estamos disfrazados de carne y estaturas y músculos y barbas y todo eso, sí creo que van a estar de acuerdo con que cualquier artista, científicos incluidos, son niños que siguen haciendo el trabajo que sabían hacer, y por medio de algún artilugio social o alguna protección, llamémosle una beca social, siguen haciendo lo que siempre les había apasionado. Entonces lo ven muy serio y todo. Bueno, pues es un niño, es el niño Ricardo Guzmán, que acaba de hacer un libro y ustedes creen que es un adulto o algo así, y no, es el niño que sigue, juegue y juegue y juegue. A partir de esa gloriosa declaración, Ricardo desgrana su rica prosa ante nuestros ojos agradecidos, y empieza desde el principio, con su infancia de científico, con su curiosidad de niño. A través de los años, nos dice, ha tenido la oportunidad de contemplar las humanidades con rigor académico y pensar la ciencia desde otra perspectiva. Debo confesar que cuando me invitó a presentar este libro, después de la felicidad y la gratitud, apareció en mí la sospecha de que mi amigo Ricardo me daba esta oportunidad por el aprecio que nos une, pero consciente de que yo no diría nada relevante en este evento. Bueno, creo que vamos bien, se está confirmando. Y quizá así sea, y así vaya a ser, y así será.
pero desde que leí el prefacio me sentí parte de su pandilla. Si hemos hecho tantas travesuras en equipo, si hemos discutido con rostros serios acerca de tantos asuntos, ¿cómo no ingresar en la jungla de claroscuros científicos y estrechar, como en los viejos tiempos, la mano de Paul Ehrenfest, darle otro abrazo como aquellos, descubrir que la fama y el talento son dos rasgos separados y que es mucho mejor la gloria del talento con amigos que la derrota solitaria de la fama? No estoy de acuerdo con la entrada de su introducción, querido Ricardo. Tú dices, tal vez sea difícil justificar un trabajo como el presente, ahí es en lo que no estoy de acuerdo, que trata sobre el periodo de crisis que sufrieron las ciencias físicas a principios del siglo XX, debido a la amplia literatura que hay sobre el tema. Claro, todos en nuestros libreros, levanten la mano, todos tienen libros sobre Paul Ehrenfest, ¿verdad? Levanten la mano los que ya tenían libros sobre Paul Ehrenfest y este es el quinto o sexto que tienen. Muy bien, pues son más o menos como cero, ¿verdad? Más o menos, ¿verdad? Entonces dice, hay tanta literatura que para qué haga uno más. Bueno, pues estoy seguro de que lo que dices con respecto a la cantidad de escritos sobre el tema es cierto. Pues sí, los que tú has conocido, claro. Toma en cuenta que los seres humanos y también otros seres como yo podemos estar considerablemente alejados de los libros que tú lees, de los artículos con los que seguramente llenas la mesa de tu cocina. ¿No es así? Sí. De los resúmenes con que cubres el piso de tu habitación, y ya no sigo avanzando, ¿verdad? Si algo tiene de ventaja un nuevo libro es que en primera instancia transforma el entorno en que se lanza. Solo a través de ti he escuchado el nombre de Paul Ehrenfest y gracias a ti me he interesado en detalles de su vida y de su papel como científico. Por eso, Ricardo Guzmán, la existencia de este libro está más que justificada. ¿Qué mejor manera de comprender algunas nociones generales de la física cuántica y de su historia que a través de los ojos abiertos e inquisitivos de uno de sus precursores? Ante el maravilloso aderezo filosófico de que gozaban, que tú lo enalteces ahí, un aderezo filosófico, más bien una formación filosófica de que gozaban los científicos de aquellos tiempos, y la sabrosa aventura intelectual y cultural que de la ciencia nos ofreces, cuentas con nosotros como pasajeros de un camión al cual suben y bajan Lorentz, Ritz, Einstein y otros tantos científicos que mencionas a lo largo de las páginas de este libro. Con tus frecuentes agradecimientos a otros biógrafos exponen la riqueza de las aportaciones de Ehrenfest y de su increíble variedad entre las que apoyaron la construcción de la ciencia del siglo XX. Me encantaría que nos explicaras algunas de las paradojas con que Ehrenfest llenó varios de sus trabajos científicos, que solo las mencionas por ahí, y bueno, las recorres, no las explicas para algunos de nosotros, así como el nombre que puso a lo que Einstein después llamó principio adiabático. Me encantará saber el trasfondo de ese título de tu siguiente libro de poemas, Catástrofe de Ultravioleta. Es un libro de poemas que va a salir el año que entra. Catástrofe de Ultravioleta, de Ricardo Guzmán. Esperen, pueden pagar anticipos. Y comprender uno a uno los conceptos con que nos regocijas por medio de tus páginas. Como nos lo enseñó Thomas Kuhn, buena parte de las revoluciones científicas se suscitan en periodos de crisis. Tal parece que la efervescencia es caldo para la intelectual o que ésta provoca aquella, la efervescencia social. Sea como sea, en 1911 Paul Ehrenfest, en busca de trabajo y después de visitar varias ciudades, llegó a Praga. Hay que hacer hincapié en que Kafka se hallaba por ahí en ese entonces. Pues no tengo yo ninguna noticia que se hayan conocido o algo así, pero bueno, estaban pisando las mismas piedras de las calles de Malastrana y demás lugares, ¿no? Una nota de Einstein que tú transcribes da inicio a nuestra larga línea de sorpresas. Ante las tensiones que ambos contemplaban en la física, Ehrenfest y Einstein, nuestro autor, Paul Ehrenfest, ejerció su visión crítica para detectar no pocos problemas fundamentales que surgían en la disciplina que los unía. Haces para nosotros una reconstrucción de la situación que dio origen a la revolución cuántica. La riqueza de esa sección, que va de la página 40 a la 48, los que ya lo compraron lo pueden ver, los que no, pues no, nos cautiva. El amor por tu libro, Ricardo, crece página a página. Y entre las discusiones entre Einstein y sus colegas, sus reuniones, la mención de pensadores como Popper y Lakatos, dan ganas, muchas ganas de haber estado ahí, de saber física, de estar a la altura de tus sobremesas y de recibir una dedicatoria como la que reciben David y Javier. Amablemente nos ofreces una lista de 8 puntos para elaborar un análisis que debemos a Gerald Holton, primera vez que lo escuchaba yo también, y que nos aclara una serie de discusiones que nunca nos hemos atrevido a exponer frente a la gente que sabe. Es decir, esto del análisis multidimensional, que en el cual, de manera extraña, bueno, aquí lo digo, se involucran aspectos de la vida de los autores y demás, cuando uno pensaría que la ciencia está exenta de todo eso.
muy interesante. Aquí lo digo, dicho análisis es muy multidimensional e incluye tanto elementos biográficos de los científicos involucrados como netamente epistemológicos. Por si fuera poco el cariño que el libro ejerce sobre el lector, dedicas una bella sección al papel de la imaginación en la ciencia, es un capítulo genial, la cual, apoyada en Holton, Preta, Kuhn, de Broglie, Ordóñez y algunos otros, nos abre esa puerta no solo a la ciencia, sino a convertirnos en científicos, que ya nunca se cerrarán. En el apartado 1231 titulado La metáfora, que también así me atrajo inmediatamente, enaltece la complejidad del fenómeno del conocimiento al proponer que no pueden abordarse exclusivamente a través de la aplicación de procesos racionales en el sentido cartesiano. Es tanta la humanización que muestra tu libro con respecto a los seres humanos que se dedican a la ciencia, que se refuerza la afirmación de que este quehacer humano, el científico, es una rama de las bellas artes, como lo he dicho, y que como tal debe la mayor parte de sus formas y figuras a nuestros caprichos. Pero claro, y como en el resto de las artes, no se trata de cualquier capricho. Aunque me opongo a la idea de que la ciencia tiene reglas, pues pienso que más bien tiene costumbres, debo admitir que los caprichos que la conforman tienen la costumbre de acomodarse con otros caprichos con los que armonizan de maneras extrañas, y de ahí que nos ofrezcan su grandeza. Pero una revolución intelectual, nos dices, lleva años de formación de sus integrantes, e involucra a instituciones que se levantan o se derrumban, contratos como maestro en San Petersburgo o en la Universidad de Leiden, fechas, cumpleaños, clases, muchas clases. Conocer a Ehrenfest como profesor fue una verdadera delicia. Identificarse con él, aunque constituye una desmesura, trae consuelo a los que no ostentan el título. Qué desgracia no ser físico. Cuán afortunados son todos aquellos científicos que discuten la existencia de la materia y de nosotros mismos. La referencia al estudiante Jan Tinbergen, quien estudió primero física teórica bajo la dirección del propio de este autor, nos llena de esperanza. Su aprecio por su maestro y por el ambiente en que aprendió bien puede ser el nuestro. Aquí analizas otro fenómeno interesante, la construcción de ambientes. Si la ciencia avanza a grandes golpes, dada la conjunción de varias mentes especiales, entramos muy cortos de tiempo. ¿Podrá este fenómeno catalizarse a través del establecimiento deliberado de esos ambientes, o podremos armar ambientes así, pero no digo de manera sintética o artificial, pero sí echarle un poco de ganas? Mi respuesta después de leer tus reflexiones es que sí. Paul Ehrenfest se interesaba en muchos otros campos del conocimiento. El enorme interés de los Ehrenfest, ambos por su pequeña Tania, su hija, así como la lista de disciplinas del interés de toda la familia que la transcribes, bueno, no lo transcribes, pero sí la mencionas ahí, vuelve a humanizar al personaje, pero más que nunca provoca nuestra simpatía ante la gran cantidad de sueños y de hambre por el conocimiento que mantenía. Si venía por ahí economía, venía física, obviamente, botánica, ¿tú te acuerdas? Pues ahorita la lista completa no, pero el interés que tenía él por la enseñanza de sus hijos, y que debía cubrir toda una gama de conocimientos. ¿Tú consideras que era más que todo lo que a él le interesaba que supieran, o ya los hijos manifestaban algunas de estas inquietudes? Yo creo que fue una iniciativa de él, desde sus hijos muy pequeños, el interés de educarlos en casa y con una formación multidisciplinar. Yo no hay que ir a clases bajas. Algunas, sí. Es una buena selección. La desesperanza, y aquí cambiando de tono, la tragedia y el deceso de nuestro querido Paul Ehrenfest nos contagian con su tristeza. Si un genio de su talla dudaba de su propia valía como investigador, o sea, él decía, como mucha gente aquí, que pues no, pues sus aportaciones no eran tan relevantes, tan importantes. Una baja autoestima intelectual, baja autoestima literaria también abunda. Esa inseguridad personal quizás sea lo que más cautiva de su personalidad, porque lo humaniza, lo hace muy parecido a nosotros. Por eso, Ricardo, tu libro es también un acto de justicia, de equilibrio, de gratitud. Cuando Lorentz murió en 1928 y cuando Ehrenfest y su esposa se distanciaron, el sentido de inutilidad invadió el alma de nuestro científico y la convirtió en presa del demonio de la depresión, que eso se me hace también todo un ingrediente. Los debates en torno al éter, los cuales abordas en el capítulo 2, nos ofrecen una panorámica colorida acerca de cómo funcionan los mecanismos sociales de la ciencia. Como un ejemplo, nos enseñan también algo sobre la condición humana. El capítulo 13, en que tratas acerca del papel de la probabilidad de la física y la vida de la mecánica estadística, después de un bosquejo histórico, nos presenta nuevos personajes y por primera vez en el libro considero que sí es necesario comprender algo de matemáticas.
Estamos en la página 140, en que nuestro autor ofrece un vistazo sobre su colega Boltzmann, que nos dice más de Ehrenfest que del mismo Boltzmann. Los juicios sobre las personas se asocian, para bien o para mal, con los juicios sobre sus ideas. Por ello, el cálculo de probabilidades constituye una herramienta que ajusta la mentalidad de quienes participaron en esta revolución. En el capítulo 3.5 nos das una nueva sorpresa. Los esposos Ehrenfest escriben en octubre de 1906, hace 106 años, el artículo llamado, así juntos, sobre una tarea del cálculo de probabilidades en conexión con la interpretación cinética del incremento de entropía. Paul y Tatiana consideran que todos los estudios en torno a la conexión de la mecánica con la teoría de la probabilidad se habían alimentado de las controversias en torno al teorema H de Boltzmann. El viejo espíritu crítico de Paul se mantiene con todo su vigor y encuentra a una cómplice, bueno, no la encuentra en ese momento, ya la había encontrado, con la que comparte acciones concretas, hacer un artículo, por ejemplo, ¿no? Hay mucho de romántico en esta situación, quizá también lo haya en mi visión, pero la discusión que emprenden los une ante el mundo. A partir de esta publicación aparecen muchas otras a favor y en contra, y el capítulo remata en 1911 con el nombre del que Ehrenfest asigna a los absurdos resultados, el de Catástrofe Ultravioleta, o sea, el libro de poemas de Ricardo, lo cual significó el camino hacia la física cuántica. Nuestro recorrido se densifica hacia el capítulo 4, la radiación del cuerpo negro y el drama cuántico. Ricardo Guzmán, en el apartado 4.1, nos explica la aparición de la noción del cuánto. Su papel en la historia de la ciencia es decisivo y su extrapolación a otras áreas modificó no pocos paradigmas. En el apartado 4.1.2.1, titulado La contribución de Planck, llegamos a aquella frase gloriosa. Dice Planck, no recuerdo qué carta es, o que tú recuerdas ese escrito de Planck, ¿de dónde sale? Mira, ahí te va la frase. Dice que el mundo exterior constituye algo independiente de nosotros, ¿te acuerdas? Algo absoluto frente a lo que nos encontramos, tiene de cara a ello una importancia fundamental. Y la búsqueda de las leyes que rigen ese absoluto me parecía la más bella tarea de una vida dedicada a la ciencia. Pero bueno, esa certeza también es posible, bueno, fue posible cuestionarla. ¿No quiere decir algo? No, unas notas suyas de su autobiografía. Planck, muy bien, sí. Un aplauso, es mi cuerda, parece que ya leyó el libro. Para Planck, nos aclara Ricardo, existe un mundo exterior real, pero que solo podemos conocer indirectamente para formarnos exclusivamente una imagen del mismo. Pero si esta idea nos parece desafiante, habrá que continuar nuestra lectura hasta llegar al análisis de Ehrenfest, el cual, desde la página 183, considero el clímax de esta novela de amor titulada Claroscuros Científicos. Viene la gran diferencia, la batalla final. Ehrenfest señala una diferencia crucial entre su concepción de cuánto y la de Einstein. Los argumentos se enfrentan, las fórmulas se multiplican, los artículos van y vienen, las matemáticas se complican. Ricardo nos ilustra con ejemplos para no soltar su mano a través de este camino pletórico de escollos, hasta que en el artículo de 1911 y una conferencia Solvay, Poincaré y Ehrenfest, la violencia intelectual se extrema y los enfrentamientos mediáticos acuden a su cita. Son páginas para releer tanto por su atractivo intelectual como por su complejidad, pero hay que llegar al capítulo 5, principios rectores y de vinculación entre teorías para saber lo que es bueno. Después de la estridencia de los enfrentamientos, Ricardo nos explica el mencionado principio adiabático. El modelo de Bohr provoca una interesante reacción de Ehrenfest, quien, escéptico, no aceptó algunos de sus postulados. Sin embargo, el mismo capítulo nos presenta la construcción de algunos puentes conceptuales que parecen conducirnos a un final feliz, aunque también exigen relectura. El capítulo 6 explota con un nacimiento, el de la mecánica cuántica. Nuevos nombres se suman a la lista del lector. Bueno, a lo mejor no voy a decir el final, ¿verdad? Nuevos nombres se suman a la lista del lector, quien en este breve capítulo sospecha que este es solo el primer libro de una saga que Ricardo Guzmán va a escribir para nosotros. Es pura fantasía. Ya está comprometido en público, imagínate. El apéndice es un regalo inesperado. Las referencias nos catapultan hacia la búsqueda de más información en bibliotecas y redes. El biógrafo de Paul Ehrenfest nos indicó que este científico no era el tipo de pensador que cultivaba sus avances con paciencia en un rincón de su estudio, sino que se sabía precisado a trabajarlas por medio de la discusión con colegas de su misma estatura, y Tatiana, su esposa, siempre se mostró dispuesta para esa función. Este libro de Ricardo Guzmán es una historia de amor,
Su autor nos aclara que el papel de Tatiana trascendía el de interlocutora de su marido, dado que ella realizó sus propias aportaciones abundantes e innovadoras, lo que equilibra la visión del biógrafo citado. Que haya más amistades y amores como este, Ricardo Guzmán, y que tus sabios oídos y tus hábiles manos tengan el tiempo suficiente para escribir y entregar más de estas historias. Gracias a ti por compartir este trayecto. Muchísimas gracias. Bueno, pues comenzamos. Va a ser un poquito más corto. y bueno, disculpen ustedes porque lea, pero la fama que tenemos los filósofos es de que hablamos demasiado, y para no salirme de guión, pues leeré. Bueno, supuestamente al inicio de la presentación pues íbamos a haber tenido una presentación, ¿no?, donde tenían que haber dicho quiénes somos, y aunque, bueno, ya nos han comentado, en mi caso me veo obligado pues a comentarles, a hacer mi presentación desde tres perspectivas distintas, ¿no?, que son, en primer lugar, como supuesto experto en historia y filosofía de la ciencia, como director de la colección bajo la cual pues sale este libro, y como amigo, y sobre todo como amigo y como compañero del autor. Permítanme ustedes que sea fiel al espíritu, a la filosofía de la obra, y no tanto al de los tiempos en los que vivimos. Unos tiempos en los que se nos obliga a distinguir y separar amigos, compañeros, familiares, alumnos, jefes, etc. Y con ello a cambiarnos constantemente de cachuchas porque no podemos de cabeza o de corazón ante la más mínima variación en la responsabilidad de personas, problemas que tengamos delante. Sin embargo, en esta ocasión, como les decía, permítanme que les diga que les hable de este trabajo como persona, como amigo, como colega, como director, como un todo. ¿Y cómo hacerlo? Pues más que contándoles qué dice el libro, que para eso ya lo hace muy bien el doctor Ricardo Guzmán, contándoles qué rodea esta obra, en qué entorno y contexto se escribió y se encuentra este libro. Este trabajo es, como les decía, es el primero de una colección de historia y filosofía de la ciencia que, publicado por la editorial Plaza y Valdez España, lleva por título Nuevo Astroglabio, una colección en la que participamos, pues, dijimos el doctor Cervera y un servidor. Queremos acercar y ayudar a orientarse tanto profesionales y expertos como a todos aquellos curiosos e interesados en comprender un poco mejor nuestro actual mundo tecnocientífico, ayudar a orientarse, decíamos, en el complejo entramado histórico y social bajo el cual se ha ido y se sigue desarrollando la historia. Eso sí, intentando además compartir siempre la visión de cada autor en torno al lugar que el ser humano ocupa, como tal, como humano, dentro de todo este entramado social, sociocultural y tecnocientífico. Ahora bien, ¿cómo llevar a cabo este reto? Presentando ante el público hitos, problemas y personajes científicos importantes, resaltando ante todo el contexto social y cultural en que se fueron gestando y desarrollando las principales teorías y propuestas científicas.